El teléfono sonó exactamente a las 7:32 de la mañana. Antonia Mendoza sabía que era mala noticia porque nadie llamaba a esa hora a menos que hubiera una emergencia. Con sus 72 años y manos temblorosas por la artritis, levantó el auricular del viejo teléfono de mesa que había heredado de su difunta hermana Rosa. «Mamá, soy Valentina». La voz de su hija sonaba fría, distante, como si estuviera leyendo un guión. «Necesito decirte algo importante. He decidido casarme con Ricardo el próximo mes. La boda será en el Hotel Palacio Real, solo para familia cercana y amigos especiales». Antonia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Después de 2 años sin apenas hablar, después de todas las discusiones, su hija la estaba invitando a su boda. Pero antes de que pudiera responder, Valentina continuó. «Escucha bien, porque no lo voy a repetir. Puedes venir, pero con condiciones. No quiero que causes ningún problema, no quiero tus comentarios sobre Ricardo, y por favor, no te comportes como...». Hubo una pausa cruel. «Como el estorbo inútil que siempre has sido». La línea se cortó. Antonia se quedó ahí, sosteniendo el teléfono muerto, mientras esas 4 palabras resonaban en su mente como campanas fúnebres. Estorbo inútil que siempre has sido. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Antonia Mendoza vivía en una pequeña casa de 2 plantas en el barrio Las Flores, un sector que había visto mejores días. La pintura azul claro de las paredes exteriores se había desvanecido hasta convertirse en un gris triste, y las macetas del pequeño jardín frontal contenían más tierra seca que flores. Era el reflejo perfecto de lo que había sido su vida en los últimos años. Algo que una vez fue hermoso, ahora marchitándose lentamente. A sus 72 años, Antonia había aprendido a llenar sus días con rutinas pequeñas pero significativas. Cada mañana se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba una taza de café negro cargado, el único lujo que se permitía, y se sentaba en su mecedora favorita junto a la ventana del salón. Desde ahí podía observar el mundo despertar, los vecinos sacando la basura, los niños corriendo hacia la parada del autobús escolar, la vida siguiendo su curso natural. Su casa, aunque modesta, estaba llena de recuerdos. Las paredes del pasillo principal estaban cubiertas con fotografías que contaban la historia de su familia. Ahí estaba su boda con Miguel en 1970, ambos tan jóvenes e ingenuos, creyendo que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Más adelante, las fotos del nacimiento de Valentina en 1975, esa bebé hermosa que había llegado después de 5 años de intentos y 2 pérdidas que casi destrozan su matrimonio. Había fotos de cumpleaños, primeras comuniones, graduaciones. Pero Antonia había notado algo doloroso. Después del año 2020, las fotografías familiares se volvían cada vez más escasas. Las últimas imágenes donde aparecía con Valentina databan de 3 años atrás, en la celebración del 45 cumpleaños de su hija. Incluso en esa foto, Antonia podía ver la tensión en los ojos de Valentina, esa mirada de impaciencia apenas disimulada. Miguel había muerto hace 5 años de un infarto fulminante. Una mañana estaba ahí, tomando su café y leyendo el periódico, y por la tarde ya no estaba. Antonia recordaba haber pensado que era extrañamente apropiado para él. Miguel siempre había sido un hombre de decisiones rápidas, sin demoras innecesarias. Pero su partida había dejado un vacío enorme, no solo en la casa, sino en la delicada dinámica familiar. Miguel había sido el mediador, el que suavizaba las aristas ásperas entre madre e hija. Él tenía la habilidad de hacer reír a Valentina cuando estaba molesta con Antonia, o de calmar a Antonia cuando sentía que su hija la rechazaba. Sin él, las 2 mujeres se habían quedado sin traductor, sin puente, enfrentándose directamente a sus diferencias, sin filtros ni protección.
Los primeros meses después del funeral habían sido especialmente duros. Valentina venía religiosamente cada domingo, pero las visitas se sentían forzadas, como un deber más que como un deseo genuino de pasar tiempo juntas. Hablaban de cosas superficiales, el clima, las noticias, los vecinos. Pero nunca de Miguel, nunca del dolor, nunca de cómo se sentían realmente. Antonia había intentado acercarse varias veces. Le cocinaba a Valentina sus platos favoritos de la infancia, le preguntaba sobre su trabajo en la oficina de contabilidad, trataba de mostrar interés en su nueva relación con Ricardo Herrera, un hombre divorciado de 43 años que había conocido en una aplicación de citas. Pero cada esfuerzo parecía ser recibido con más resistencia. «Mamá, no necesito que me cocines como si fuera una niña», le había dicho Valentina en una de esas visitas dominicales. «Ya sé cuidarme sola. Tengo 47 años». «Solo quería», había comenzado a responder Antonia. «Solo querías controlar, como siempre. Papá te lo permitía, pero yo no soy papá». Esa frase se había quedado grabada en la memoria de Antonia. ¿Controlar? ¿Era eso lo que había estado haciendo toda su vida? ¿Amar significaba controlar? ¿Preocuparse significaba ser un estorbo? La Casa de las Flores había sido testigo de muchas discusiones en los últimos años. La más fuerte había sido hace 8 meses, cuando Antonia había expresado sus dudas sobre Ricardo. No era que no le gustara el hombre, apenas lo conocía, sino que le preocupaba la velocidad con la que estaban avanzando las cosas. ¿No crees que es muy pronto para mudarte con él?, le había preguntado Antonia, tratando de sonar casual mientras servía el almuerzo. Solo llevan saliendo 10 meses. La reacción de Valentina había sido explosiva. Por eso exactamente es que papá se enfermaba tanto. Por tus comentarios constantes, por tu necesidad de opinar sobre todo. Antonia había sentido como si le hubieran dado una bofetada. Valentina, tu padre nunca. Mi padre se callaba para mantener la paz, pero yo no soy él. Estoy cansada de tus insinuaciones, de tu cara de desaprobación cada vez que menciono a Ricardo. Si no puedes alegrarte por mi felicidad, entonces es mejor que no vengas más. Y así había sido. Las visitas dominicales se habían convertido en llamadas telefónicas mensuales cada vez más breves y frías. Antonia había tratado de mantener el contacto, enviando mensajes de texto que a menudo quedaban sin respuesta, llamando de vez en cuando solo para escuchar la voz impaciente de su hija preguntando si había alguna emergencia. Ahora, sentada en su mecedora con el teléfono aún en la mano después de esa llamada matutina, Antonia se preguntaba cómo habían llegado a este punto. ¿Cuándo había comenzado a ser vista como un estorbo en lugar de como una madre? ¿Cuándo su amor había comenzado a sentirse como una carga? La palabra inútil la lastimaba especialmente. Antonia había trabajado durante 35 años como secretaria en la escuela primaria del barrio. Había criado a Valentina prácticamente sola mientras Miguel trabajaba dobles turnos en la fábrica textil. Había cuidado a su propia madre hasta el día de su muerte. Había sido el pilar de su hogar, la que mantenía todo funcionando, la que nunca faltaba cuando alguien la necesitaba. Pero ahora aparentemente era inútil, un estorbo. La invitación a la boda había llegado envuelta en insultos y condiciones, pero había llegado al fin. Antonia sabía que tenía una decisión que tomar. Podía quedarse en casa, aceptando silenciosamente el papel de madre descartable que Valentina le había asignado. O podía ir y arriesgarse a causar más problemas. Mientras el sol subía lentamente y las flores comenzaba a cobrar vida, Antonia tomó su decisión. Iría a esa boda, pero no como el estorbo inútil que su hija creía que era. Iría con la verdad que había guardado durante tantos años, una verdad que podría cambiar todo. Porque a veces, pensó Antonia,
Ser un estorbo es exactamente lo que una madre necesita ser. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. 3 días después de la llamada telefónica, Antonia se dirigía al centro comercial Plaza Verde con una misión específica. Necesitaba un vestido apropiado para la boda de su hija. Había decidido que si iba a ser vista como un estorbo, al menos sería un estorbo bien vestido. Pero el destino tenía otros planes para ella, esa tarde de jueves. Mientras esperaba el autobús en la parada de la Avenida Libertadores, vio una figura familiar caminando hacia el banco que estaba al otro lado de la calle. Era Ricardo Herrera, el futuro esposo de Valentina, pero no estaba solo. Una mujer joven, de no más de 30 años, caminaba a su lado con una intimidad que hizo que el estómago de Antonia se contrajera. La mujer tenía cabello rubio platinado, llevaba ropa cara y se movía con la confianza de alguien que sabía exactamente cuánto poder tenía sobre el hombre que la acompañaba. Antonia los observó desde la distancia mientras entraban al banco. Ricardo tenía su mano en la parte baja de la espalda de la mujer, un gesto íntimo y protector que Antonia había visto hacer con Valentina en las pocas ocasiones que habían estado juntos. Pero había algo diferente en su postura. Algo más relajado, más natural. Con Valentina, Ricardo siempre parecía estar actuando. Con esta mujer misteriosa, simplemente era. El autobús llegó, pero Antonia no se subió. Se quedó ahí, paralizada por lo que acababa de presenciar, tratando de procesar las implicaciones. ¿Era posible que Ricardo estuviera engañando a Valentina a solo 4 semanas de la boda, o estaba malinterpretando la situación? Decidió esperar. 45 minutos después, Ricardo y la mujer salieron del banco. Esta vez, Antonia pudo verlos más claramente. La mujer llevaba un anillo de compromiso en la mano izquierda, un anillo diferente al que Ricardo le había dado a Valentina. Mientras caminaban hacia un Mercedes-Benz negro estacionado en la esquina, Ricardo la besó. No fue un beso casual entre amigos o colegas. Fue el beso de un hombre enamorado. Antonia sintió que las rodillas le temblaban. Su primer instinto fue llamar inmediatamente a Valentina, pero se detuvo. ¿Cómo podría explicar que había estado espiando al novio de su hija? Después de meses de silencio y tensión, después de haber sido etiquetada como controladora y entrometida, ¿quién la creería? Esa noche, Antonia no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo agrietado de su habitación, pensando en las opciones que tenía. Podía ignorar lo que había visto y dejar que Valentina descubriera la verdad por sí misma, eventualmente. Podía intentar investigar más antes de decir algo. O podía arriesgarse a dañar aún más su relación con su hija al compartir información que podría ser malinterpretada como otro intento de sabotear su felicidad. A las 3:17 de la madrugada tomó una decisión. Necesitaba más información. Al día siguiente Antonia hizo algo que nunca había hecho en sus 72 años de vida. Contrató los servicios de un investigador privado. Buscó en las páginas amarillas, porque Internet seguía siendo un misterio para ella, hasta encontrar la oficina de Investigaciones Profesionales Morales, un nombre que le inspiró confianza por su referencia a la moral. La oficina estaba ubicada en el segundo piso de un edificio comercial en el centro de la ciudad. El investigador era un hombre de mediana edad llamado Héctor Vázquez, con bigote gris y una manera de hablar que alternaba entre lo profesional y lo paternal. Señora Mendoza, le dijo después de escuchar su historia, entiendo su preocupación, pero debo advertirle que estas investigaciones pueden revelar verdades difíciles de manejar. ¿Está preparada para las consecuencias de lo que podríamos descubrir? Antonia pensó en la voz de Valentina llamándola estorbo inútil, en los años de distanciamiento, en la boda que se acercaba rápidamente. Señor Vázquez, he sido madre durante 47 años.
He enfrentado pañales sucios, fiebres altas, corazones rotos y rebeldía adolescente. Creo que puedo manejar la verdad sobre el hombre que está a punto de casarse con mi hija. Héctor sonrió con aprobación. Muy bien. Necesitaré una fotografía de Ricardo Herrera, su información básica, y una descripción de la mujer que vio con él. El costo será de 800 pesos por día, más gastos. Antonia sintió que el corazón se le detenía. 800 pesos por día era una fortuna para alguien que vivía con una pensión mínima. Su presupuesto mensual apenas cubría los gastos básicos, y ahora tendría que encontrar una manera de pagar por esta investigación, sin tocar los ahorros que había guardado para emergencias médicas. Pero cuando pensaba en Valentina caminando hacia el altar sin saber la verdad, cuando imaginaba a su hija descubriendo meses o años después que su matrimonio había comenzado con una mentira, Antonia sabía que no tenía opción. Acepto sus condiciones, le dijo a Héctor. ¿Cuánto tiempo necesitará? Dame una semana, si hay algo que encontrar lo encontraré. Esa semana fue la más larga de la vida de Antonia. Se levantaba cada mañana preguntándose, ¿qué estaría descubriendo Héctor si habría más mujeres, si Ricardo era simplemente un mujeriego, o si había algo aún más complicado en juego? Durante el día, trataba de mantener su rutina normal, pero por las noches se quedaba despierta imaginando diferentes escenarios. El miércoles por la tarde, Héctor la llamó. Señora Mendoza, necesito que venga a mi oficina, tengo información importante que compartir con usted. Cuando Antonia llegó a la oficina, Héctor tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su expresión era grave, el tipo de seriedad que viene con malas noticias confirmadas. Señora Mendoza, siéntese por favor, le dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Lo que tengo que decirle es complicado. Abrió la carpeta y sacó varias fotografías. La primera mostraba a Ricardo entrando a un apartamento elegante en el sector exclusivo de Los Robles. La segunda lo mostraba besando a la mujer rubia en la entrada del mismo apartamento. La tercera era un documento oficial que hizo que Antonia sintiera que el piso se movía bajo sus pies. Ricardo Herrera Morales está casado legalmente con Sofía Delgado Ruiz desde hace 8 años, explicó Héctor con voz calmada. Nunca se divorciaron. Tienen 2 hijos juntos, de 6 y 4 años. Sofía no sabe nada sobre Valentina o sobre los planes de boda. Antonia tomó el documento con manos temblorosas. Era un certificado de matrimonio, con fecha del 15 de mayo de 2015. Ricardo había firmado ese papel apenas unos meses antes de conocer a Valentina. ¿Está diciendo que mi hija está a punto de casarse con un hombre que ya está casado?, preguntó Antonia, aunque la respuesta era obvia. Más que eso, continuó Héctor, Ricardo tiene un patrón. He descubierto al menos 3 relaciones similares en los últimos 5 años. Se hace pasar por soltero o divorciado, mantiene relaciones serias con mujeres, y cuando la situación se vuelve demasiado complicada, desaparece. La diferencia con su hija es que esta vez decidió llevar las cosas más lejos. Héctor sacó más documentos de la carpeta. También está el tema financiero. Ricardo ha estado usando información personal de sus parejas para obtener préstamos y tarjetas de crédito. Su hija podría estar en riesgo no solo emocional, sino también financiero. El mundo de Antonia se tambaleó. Todo cobró sentido de repente. La prisa de Ricardo por casarse, su insistencia en que fuera una ceremonia pequeña e íntima, su reluctancia a hablar de su pasado. No estaba enamorado de Valentina, la estaba usando. ¿Qué sugiere que haga?, preguntó Antonia, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente. Eso depende de usted, señora Mendoza. Puede confrontar directamente a Ricardo, puede hablar con su hija, o puede exponer la situación públicamente. Pero le advierto, cualquiera de estas opciones tendrá consecuencias significativas. Antonia guardó todos los documentos en su bolso con manos decididas. Señor Vázquez,
Usted no conoce a mi hija. Durante años me ha dicho que soy una entrometida, que no confía en mi juicio, que soy un estorbo en su vida. Si yo le cuento esto, pensará que lo inventé para sabotear su boda. Necesito otro enfoque. ¿Qué tiene en mente? Antonia se puso de pie, sintiéndose más determinada de lo que se había sentido en años. Voy a asistir a esa boda, señor Vázquez. Y en el momento apropiado, voy a asegurarme de que toda la verdad salga a la luz. Si mi hija piensa que soy un estorbo, entonces voy a ser el estorbo más útil de su vida. Salió de la oficina de Héctor con una nueva misión. Ya no se trataba solo de asistir a la boda de su hija. Se trataba de salvarla de un error que podría arruinar su vida. Y si eso significaba confirmar para siempre la opinión que Valentina tenía de ella, entonces que así fuera. Al menos esta vez su interferencia estaría completamente justificada. Con la carpeta de evidencias escondida en el fondo de su armario, debajo de las sábanas que había bordado para su ajuar de novia hace más de 4 décadas, Antonia pasó los siguientes días en una batalla interna que la mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. La primera tentación fue la más simple: levantar el teléfono y llamar a Valentina inmediatamente. Imaginaba la conversación una y otra vez. Hija, tu prometido está casado con otra mujer. Pero cada vez que ensayaba las palabras en voz alta frente al espejo de su tocador, sonaban exactamente como lo que Valentina esperaría de ella. Los comentarios destructivos de una madre celosa que no podía aceptar la felicidad de su hija. El lunes por la mañana, mientras regaba las pocas plantas que sobrevivían en su pequeño jardín, llegó doña Carmen Fuentes, su vecina de 68 años que tenía la peculiar habilidad de aparecer exactamente cuando Antonia más necesitaba una distracción, o cuando menos la quería. «Ay, Antonia, ¿qué cara traes?», dijo Carmen, apoyándose en la cerca que dividía sus propiedades. «¿Sigues preocupada por la boda de Valentina?». Antonia dejó la regadera en el suelo. Carmen era la única persona en el barrio que conocía los detalles de su relación deteriorada con Valentina, principalmente porque había presenciado algunas de las discusiones más fuertes a través de las paredes delgadas de las casas adosadas. «Es complicado, Carmen», respondió Antonia sin saber si debía compartir su carga o mantenerla en secreto. «¿Complicado cómo? ¿No te dijo que podías ir?». «Me dijo que podía ir, pero…». Antonia hizo una pausa, pesando sus palabras cuidadosamente. «¿Tú qué harías si supieras algo terrible sobre el prometido de tu hija, pero supieras también que ella no te creería si se lo dijeras?». Carmen se enderezó, sus ojos brillando con la curiosidad que caracteriza a los buenos chismosos del barrio. «¿Qué clase de cosa terrible?». «Hipotéticamente hablando», dijo Antonia rápidamente. «Solo hipotéticamente». «Ay, Antonia, no seas dramática. Si es hipotético, entonces dime qué pasaría si, hipotéticamente, el hombre fuera un criminal, o algo así». Las palabras de Carmen golpearon a Antonia como una bofetada. «¿Criminal? Técnicamente, eso era exactamente lo que Ricardo era: un bígamo, un estafador, un hombre que había construido su vida sobre mentiras y documentos falsos. Pero decir esas palabras en voz alta, incluso hipotéticamente, hacía que todo se sintiera más real y más aterrador. Supongo que tendría que encontrar una manera de proteger a mi hija sin que pareciera que estaba atacando su felicidad», dijo Antonia finalmente. Carmen la miró con una expresión extraña. «Antonia Mendoza, en todos los años que te conozco nunca te he visto hablar en hipótesis. ¿Qué está pasando realmente?». Antes de que Antonia pudiera responder, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Era Valentina, y su voz sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. «Mamá, ¿tienes un minuto para hablar?». El corazón de Antonia se aceleró. «Por supuesto, hija, ¿todo está bien?». «Es solo que, bueno, la boda está en 3 semanas y de repente me siento muy nerviosa. ¿Es normal sentirse así?». Esta era una apertura que Antonia no había esperado. Valentina estaba buscando apoyo maternal, algo que no había hecho en años.
¿Nerviosa por qué? Específicamente. No lo sé exactamente. Ricardo ha estado muy estresado últimamente con el trabajo, y a veces siento que no lo conozco tan bien como debería. ¿Tú te sentiste así antes de casarte con papá? Antonia cerró los ojos. Esta era su oportunidad perfecta, la puerta abierta para compartir sus preocupaciones de manera natural y maternal. Pero al mismo tiempo, era una trampa potencial. Si empujaba demasiado fuerte, Valentina se cerraría inmediatamente. Todos nos sentimos nerviosos antes de dar un paso tan importante, dijo Antonia cuidadosamente. Pero si sientes que no conoces bien a Ricardo, tal vez podrían hablar más sobre sus vidas pasadas, sobre sus familias, sobre... Mamá, por favor no empieces, interrumpió Valentina, y Antonia pudo escuchar cómo su tono se endurecía instantáneamente. Solo te pregunté si era normal sentirse nerviosa, no necesito un interrogatorio sobre Ricardo. No estaba interrogando, solo sugería. ¿Sabes qué? Olvídalo. Debí saber que no podías simplemente apoyarme sin agregar tus propias dudas. La línea se cortó antes de que Antonia pudiera responder. Se quedó ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si hubiera fallado una prueba crucial. Había tenido la oportunidad perfecta para abordar el tema de manera sutil y maternal, y en su lugar había confirmado todos los temores de Valentina sobre sus motivaciones. Carmen, que había estado escuchando discretamente desde la ventana de su cocina, se asomó nuevamente. ¿Era Valentina? Sí, respondió Antonia caminando hacia la cerca. Carmen, ¿alguna vez has tenido información que podría salvar a alguien de cometer un error terrible, pero esa persona no quiere escucharte? Todavía estamos hablando hipotéticamente. No, admitió Antonia, ya no. Carmen cruzó hacia el jardín de Antonia y se sentó en la pequeña banca de hierro que Miguel había instalado años atrás bajo el árbol de limón. Entonces cuéntame todo. Durante la siguiente hora, Antonia le contó a Carmen toda la historia, el avistamiento en el banco, la investigación de Héctor, los documentos que probaban que Ricardo era un mentiroso y un criminal. Carmen escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, pero sin interrumpir el flujo de la confesión. Cuando Antonia terminó, Carmen se quedó callada durante varios minutos, procesando la información. Dios mío, Antonia, dijo finalmente. Esto es mucho peor de lo que imaginé. Ese hombre no solo va a romperle el corazón a Valentina, va a destruir su vida financiera también. Lo sé, suspiró Antonia. Pero ¿cómo se lo digo? Acabas de escuchar cómo reaccionó cuando apenas insinué que debería conocerlo mejor. Si le muestro estos documentos, va a pensar que los falsifiqué, o que pagué a alguien para inventar evidencia falsa. Carmen se levantó y comenzó a caminar en pequeños círculos, algo que hacía cuando estaba pensando intensamente. El problema es el método, no el mensaje, dijo después de unos minutos. Valentina no va a aceptar esta información viniendo de ti porque tu relación está dañada, pero la información es verdadera y necesita ser revelada. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué tal si la información no viniera de ti? Antonia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bueno, tú contrataste a un investigador privado, ¿verdad? Y él tiene toda la evidencia documentada. ¿Qué pasaría si Héctor contactara directamente a Valentina como parte de su investigación? La idea intrigó a Antonia, pero también la hizo sentir incómoda. Eso sería mentirle, ella pensaría que el investigador actuó por su cuenta. ¿Y qué hay de malo en eso si al final la salva de un matrimonio fraudulento? Antonia pasó el resto del día considerando la sugerencia de Carmen. Parte de ella sabía que era la solución más práctica. Héctor tenía credibilidad profesional, documentos oficiales, y no tenía el bagaje emocional que complicaba la relación entre madre e hija. Pero otra parte de ella se rebelaba contra la idea de esconderse detrás de otra persona, de no enfrentar directamente su responsabilidad como madre.
Esa noche, mientras cenaba sola en su pequeña cocina, una tortilla española que había aprendido a hacer perfecta para una sola persona. Antonia pensó en Miguel. ¿Qué habría hecho él en esta situación? Miguel siempre había sido el diplomático de la familia, el que encontraba maneras creativas de resolver conflictos sin confrontación directa. Recordó una vez, cuando Valentina tenía 16 años y había comenzado a salir con un chico que Miguel y ella consideraban una mala influencia. En lugar de prohibirle ver al muchacho, lo cual habría resultado en rebeldía automática, Miguel había organizado varias actividades familiares que incluían al novio. En pocas semanas, tanto Valentina como ellos pudieron ver claramente las incompatibilidades, y la relación terminó naturalmente. Pero esta situación era diferente. No había tiempo para estrategias sutiles, y los riesgos eran mucho mayores que un corazón adolescente roto. Al día siguiente, Antonia llamó a Héctor para discutir la propuesta de Carmen. Es una opción, admitió Héctor. Puedo contactar a su hija, y decirle que durante mi investigación de casos de fraude matrimonial encontré información relevante sobre su prometido. Técnicamente sería verdad. Pero sería una verdad parcial, objetó Antonia. Señora Mendoza, con todo respeto, su hija está a punto de casarse con un criminal. A veces las verdades parciales están justificadas si salvan vidas. Antonia sabía que Héctor tenía razón desde un punto de vista práctico, pero algo en su interior se resistía a tomar el camino fácil. Había pasado demasiados años siendo vista como una madre entrometida y controladora. Si iba a actuar para proteger a su hija, quería hacerlo con honestidad completa, sin esconderse detrás de subterfugios o medias verdades. Déjeme pensarlo un poco más, le dijo a Héctor. Le daré una respuesta mañana. Pero en su corazón, Antonia ya sabía cuál sería su decisión. Si iba a ser un estorbo en la vida de Valentina, sería un estorbo honesto y directo. Y si eso significaba que su hija nunca le perdonaría, al menos sabría que había actuado con integridad maternal. La pregunta era, ¿cómo encontrar el momento y las palabras correctas para una revelación que cambiaría todo para siempre? Antonia despertó el viernes con una determinación que no había sentido en años. Había tomado su decisión durante la noche. Enfrentaría a Valentina directamente, pero necesitaba un plan estratégico que fuera más allá de simplemente mostrarle los documentos. Necesitaba crear una situación donde la verdad emergiera de manera natural e irrefutable. Su primer paso fue inesperado. Decidió conocer mejor al enemigo. A las 9:30 de la mañana, Antonia se dirigió al edificio corporativo Torres del Centro, donde Ricardo trabajaba como director de desarrollo de negocios, para una empresa llamada Soluciones Financieras Integrales. Había encontrado esta información en una de las tarjetas de presentación que Valentina había dejado olvidada en su casa meses atrás. El edificio era imponente, todo vidrio y acero, con un lobby de mármol que hacía eco de cada paso. Antonia, vestida con su mejor blusa y la falda azul marino que reservaba para ocasiones especiales, se sentía completamente fuera de lugar entre los ejecutivos en trajes caros que entraban y salían con teléfonos pegados a sus oídos. Se acercó a la recepcionista, una joven de no más de 25 años con maquillaje perfecto y una sonrisa profesional. «Buenos días», dijo Antonia tratando de sonar natural. «Vengo a ver al señor Ricardo Herrera. Soy su futura suegra, Antonia Mendoza». La recepcionista consultó su computadora y frunció el ceño ligeramente. «¿Tiene una cita con el señor Herrera?» «No, pero pensé que podría saludarlo rápidamente. Quería invitarlo a almorzar para conocernos mejor antes de la boda». «Lo siento, señora, pero el señor Herrera no está en la oficina hoy. De hecho, la recepcionista bajó la voz, no ha venido en toda la semana. Entiendo que está en una conferencia empresarial en Cartagena». Antonia sintió que se le erizaba la piel.
Valentina le había dicho la noche anterior que Ricardo estaba súper ocupado con el trabajo, y que apenas tenía tiempo para los preparativos de la boda. Si no había estado en la oficina en una semana, ¿dónde había estado realmente? ¿Una conferencia en Cartagena?, preguntó, tratando de sonar casualmente interesada. Sí, algo sobre inversiones internacionales. Debe regresar el lunes. Antonia agradeció a la recepcionista y salió del edificio con más preguntas que respuestas. Inmediatamente llamó a Héctor desde una cabina telefónica en la esquina. Héctor, necesito que verifiques algo urgentemente. Ricardo supuestamente está en una conferencia empresarial en Cartagena. Necesito saber si eso es verdad, o si está con su esposa real. Me pondré en eso inmediatamente, respondió Héctor. Mientras tanto, ¿ha decidido cómo proceder con su hija? Todavía estoy trabajando en eso, admitió Antonia. Pero necesito más información antes de confrontarla. 2 horas después, Héctor la llamó de vuelta con noticias perturbadoras. Señora Mendoza, no hay ninguna conferencia empresarial en Cartagena esta semana. Sin embargo, Ricardo y Sofía, su esposa legal, están registrados en el Hotel Almirante desde el martes. Pagaron una suite para una segunda luna de miel, según el registro. Antonia sintió náuseas. Mientras Valentina se preocupaba por los detalles de su boda, su prometido estaba de vacaciones románticas con su verdadera esposa. La crueldad de la situación la golpeó como una bofetada física. Hay más, continuó Héctor. He estado monitoreando las cuentas bancarias de Ricardo, legalmente, por supuesto, y acaba de hacer un retiro significativo. 50.000 pesos de una cuenta que parece estar vinculada a un préstamo que obtuvo usando información personal de su hija. ¿Qué tipo de información? Comprobantes de ingresos, referencias laborales, ese tipo de cosas. Valentina probablemente se los dio pensando que era para algún trámite relacionado con la boda. Antonia se apoyó contra la pared de la cabina telefónica, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Ricardo no solo estaba engañando emocionalmente a Valentina, ya había comenzado a explotar su confianza financieramente. Héctor, necesito que me consiga esos registros bancarios, todo lo que pueda obtener legalmente. ¿Entendido? ¿Algo más? Antonia respiró profundamente, formando un plan que sabía era arriesgado pero necesario. Sí. Necesito la dirección exacta del apartamento donde vive Ricardo con su esposa real. Y necesito saber cuándo regresan de Cartagena. Señora Mendoza, espero que no esté pensando en hacer nada peligroso. No voy a hacer nada peligroso, le aseguró Antonia, pero voy a hacer algo necesario. El lunes por la mañana, armada con la dirección que Héctor le había proporcionado, Antonia se dirigió al exclusivo barrio Los Robles. El apartamento de Ricardo y Sofía estaba en un complejo residencial de lujo llamado Torres del Parque, con portería las 24 horas y jardines impecablemente mantenidos. Antonia sabía que no podría entrar al complejo sin ser anunciada, pero no necesitaba hacerlo. Se sentó en la parada del autobús que estaba directamente frente a la entrada principal y esperó. Según Héctor, Ricardo y Sofía regresarían de Cartagena ese día en la tarde. A las 4:15 de la tarde, un taxi se detuvo frente al complejo. Ricardo bajó primero, seguido por Sofía y 2 niños pequeños que Antonia reconoció de las fotografías de la investigación. La familia se veía relajada y feliz, como cualquier familia normal regresando de unas vacaciones maravillosas. Antonia los observó mientras Ricardo ayudaba a los niños con sus pequeñas maletas, mientras Sofía cargaba bolsas de souvenirs, mientras intercambiaban sonrisas y comentarios sobre el viaje. Esta era la verdadera vida de Ricardo Herrera, esposo cariñoso, padre atento, hombre de familia. La realidad de lo que estaba presenciando la golpeó con una fuerza devastadora. Valentina no era solo la víctima de un estafador, era la otra mujer en una ecuación donde ni siquiera sabía que existía una esposa legal.
Cuando la familia desapareció en el interior del edificio, Antonia permaneció sentada en la parada del autobús durante otros 30 minutos, procesando lo que había visto. No era suficiente tener documentos y fotografías, había necesitado ver con sus propios ojos la vida real que Ricardo mantenía en secreto. Esa noche Antonia llamó a Valentina. «Hija, ¿tienes unos minutos para hablar? Hay algo importante que necesito discutir contigo». «Mamá, si es sobre Ricardo otra vez». «Es sobre Ricardo, pero no es lo que piensas. Por favor, solo dame 5 minutos». Hubo una pausa larga. «Está bien, 5 minutos». Antonia respiró profundamente. «Valentina, Ricardo te ha pedido que firmes algún documento últimamente, algún papel relacionado con préstamos o finanzas». «¿Por qué preguntas eso?» «Solo respóndeme, por favor». «Bueno, sí. La semana pasada me pidió que firmara unos papeles para un préstamo hipotecario. Dijo que quería empezar a buscar una casa para después de la boda». El corazón de Antonia se hundió. «¿Revisaste los documentos antes de firmarlos?» «Mamá, confío en él. ¿Por qué todas estas preguntas extrañas?» Antonia sabía que estaba en terreno peligroso, pero no podía detenerse ahora. «Hija, necesito que vayas a tu banco mañana y pidas un reporte completo de tu crédito. Necesito que verifiques si hay préstamos o cuentas abiertas en tu nombre que tú no autorizaste conscientemente». ¿Estás sugiriendo que Ricardo está robándome? Estoy sugiriendo que verifiques, como precaución. La voz de Valentina se volvió peligrosamente fría. «Mamá, esto es exactamente lo que me temía. No puedes simplemente estar feliz por mí. Tienes que buscar problemas donde no los hay». «Valentina, por favor». «No, mamá, ya es suficiente. He tratado de incluirte en mi boda a pesar de todas nuestras diferencias, pero esto es demasiado. Estás acusando al hombre que amo de ser un criminal». «No lo estoy acusando, estoy pidiendo que verifiques». «Es lo mismo. Y ¿sabes qué? Creo que es mejor que no vengas a la boda después de todo. No puedo tener esta negatividad en el día más importante de mi vida». La línea se cortó antes de que Antonia pudiera responder. Se quedó sentada en su cocina, sosteniendo el teléfono muerto, realizando que su primer intento directo había fallado espectacularmente. No solo no había logrado advertir a Valentina, había perdido su invitación a la boda. Pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Antonia también sintió algo inesperado: alivio. Ya no tenía que preocuparse por mantener apariencias, o por dañar una relación que ya estaba rota. Ahora podía actuar con completa libertad. Si Valentina no quería escuchar la verdad en privado, entonces la escucharía en público. Y si eso significaba interrumpir una boda para salvar a su hija de un fraude matrimonial, entonces que así fuera. La guerra había comenzado oficialmente, y Antonia Mendoza estaba lista para la batalla de su vida. Después de ser desinvitada de la boda, Antonia enfrentó una realidad que la forzó a desarrollar capacidades que nunca había imaginado necesitar. Durante las siguientes 2 semanas, se transformó de una jubilada apacible en algo parecido a una detective privada, aprendiendo habilidades que estaban completamente fuera de su zona de confort. Su primer desafío fue tecnológico. Héctor le había sugerido que necesitaba documentar mejor las actividades de Ricardo, y para eso necesitaría aprender a usar herramientas modernas. Con la ayuda de Patricia, la bibliotecaria de 35 años que trabajaba en la sucursal del barrio, Antonia comenzó a tomar lecciones básicas de computación. «Señora Antonia», le explicó Patricia con paciencia infinita, «si quiere buscar información sobre personas en Internet, necesita aprender a usar las redes sociales. Muchas veces la gente publica cosas sin darse cuenta de que están revelando información importante». Antonia, que hasta ese momento había considerado que Facebook era cosa del demonio, descubrió un mundo completamente nuevo. Patricia le enseñó a crear un perfil falso,
Por razones de seguridad, insistió, bajo el nombre de Ana Morales, una profesora jubilada de Bogotá. Lo que Antonia encontró en el perfil de Facebook de Sofía Delgado la dejó helada. La esposa legal de Ricardo había estado publicando fotos de su vida perfecta durante meses. Había imágenes del viaje a Cartagena, pero con fechas que mostraban que habían estado haciendo viajes románticos regulares, durante todo el tiempo que Ricardo supuestamente estaba construyendo una relación seria con Valentina. Más perturbador aún, Antonia encontró publicaciones donde Sofía mencionaba los proyectos de expansión familiar que ella y Ricardo estaban planeando. En una publicación del mes anterior, Sofía había escrito: Ricardo y yo estamos emocionados por nuestros nuevos planes de inversión. Pronto podremos comprar la casa de nuestros sueños para nuestros hijos. Antonia imprimió cada publicación relevante en la biblioteca, creando un archivo cronológico que mostraba claramente que Ricardo había estado manteniendo una vida familiar activa y amorosa con Sofía exactamente durante el mismo periodo que había estado prometiéndole matrimonio a Valentina. Su segundo desafío fue más físico y emocional: aprender a seguir a personas sin ser detectada. Héctor le había enseñado algunos trucos básicos de vigilancia, pero Antonia descubrió que tenía un talento natural para volverse invisible en multitudes. Su edad trabajaba a su favor. La gente rara vez sospechaba que una señora mayor con bolsa de mercado estuviera siguiéndolos. Durante 5 días consecutivos, Antonia siguió la rutina de Ricardo cuando no estaba supuestamente en conferencias. Lo que descubrió fue un patrón inquietante. Ricardo dividía sus días entre 3 actividades principales: tiempo con su familia real, reuniones en oficinas de préstamos y financieras, y encuentros con al menos 2 mujeres más además de Valentina. El martes por la tarde, Antonia lo siguió hasta un café elegante en la zona rosa, donde se reunió con una mujer pelirroja de aproximadamente 40 años. La conversación parecía íntima, y cuando la mujer le mostró fotografías en su teléfono, Ricardo las miraba con el mismo interés romántico que Antonia había visto cuando hablaba con Valentina sobre planes de boda. El jueves, fue una mujer más joven, de unos 30 años, en un restaurante cerca del centro comercial. Esta vez, Antonia logró sentarse lo suficientemente cerca como para escuchar fragmentos de la conversación. Ricardo estaba prometiéndole un futuro increíble juntos, y hablando sobre finalmente poder casarse cuando resolviera algunos problemas legales pendientes. Antonia se dio cuenta de que no estaba observando simplemente a un bígamo, estaba viendo a un depredador serial que había perfeccionado un sistema de manipulación emocional y financiera. Su tercer desafío fue el más difícil: aprender a documentar evidencia de manera que fuera legalmente útil. Héctor le enseñó a tomar fotografías discretas, a anotar fechas y horas precisas, y a crear un registro detallado de actividades que pudiera ser presentado como evidencia creíble. Antonia compró una pequeña cámara digital, la primera compra tecnológica significativa de su vida, y comenzó a construir un archivo fotográfico exhaustivo. Tenía imágenes de Ricardo entrando y saliendo del apartamento familiar, fotografías de él con cada una de las mujeres diferentes, y documentación visual de su presencia en lugares donde supuestamente no debería haber estado según las mentiras que le contaba a Valentina. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando Antonia decidió investigar más profundamente los antecedentes financieros de Ricardo. Con la ayuda de un contacto que Héctor tenía en el registro civil, descubrió que el patrón de Ricardo era mucho más extenso de lo que había imaginado inicialmente. Señora Mendoza, le explicó Héctor durante una reunión en su oficina, he encontrado registros de al menos 6 mujeres diferentes en los últimos 8 años que han reportado actividad financiera sospechosa vinculada a Ricardo Herrera. 2 de ellas presentaron denuncias por fraude, pero retiraron los cargos antes de que llegaran a juicio. ¿Por qué retiraron las denuncias? Según los registros, Ricardo las convenció de que había sido un malentendido y les devolvió parte del dinero.
pero el patrón sugiere que usa esa estrategia para evitar tener un historial criminal formal. Héctor sacó una carpeta más gruesa que la anterior, pero hay algo más preocupante. He encontrado evidencia de que Ricardo está planificando desaparecer después de la boda con Valentina, ha estado transfiriendo dinero a cuentas offshore, y ha renovado su pasaporte recientemente. Antonia sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Está diciendo que planea robar a mi hija y luego huir del país? Es la explicación más lógica para sus movimientos financieros recientes. La boda no es el objetivo final. Es parte de un plan más grande para obtener acceso legal a los activos de Valentina y luego desaparecer. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de Antonia sobre la urgencia de la situación. Ya no se trataba simplemente de salvar a Valentina de un matrimonio falso. Se trataba de salvarla de un robo planificado y posiblemente de quedar destruida financieramente por años. Durante los siguientes días Antonia desarrolló habilidades que nunca había necesitado antes. Aprendió a usar cajeros automáticos para verificar información bancaria, a navegar por sistemas de registros públicos, e incluso a hacer llamadas telefónicas haciéndose pasar por otras personas para obtener información. Su momento más audaz llegó cuando decidió contactar directamente a una de las víctimas anteriores de Ricardo. María Elena Vargas había sido mencionada en los registros como una de las mujeres que había retirado cargos de fraude. Antonia la encontró a través de su perfil en redes sociales y le envió un mensaje privado explicando la situación. La respuesta de María Elena llegó 2 horas después, y era más alarmante de lo que Antonia había anticipado. Señora Mendoza, gracias por contactarme. Ricardo Herrera arruinó mi vida completamente. No solo me robó 200,000 pesos, sino que usó mi información personal para abrir cuentas fraudulentas que arruinaron mi historial crediticio. Retiré los cargos porque me amenazó. Dijo que tenía contactos que podrían hacerme daño si seguía adelante con la demanda. Si su hija está involucrada con él, está en peligro real. No solo financiero, sino posiblemente físico también. El mensaje continuaba con detalles específicos sobre las tácticas de manipulación de Ricardo, incluyendo cómo había usado la información de María Elena para abrir líneas de crédito, cómo había manipulado sus emociones para obtener acceso a sus cuentas bancarias, y cómo había desaparecido completamente después de drenar sus recursos. Antonia imprimió el mensaje y lo agregó a su archivo, que ahora ocupaba una caja de zapatos completa. Tenía evidencia fotográfica, testimonios escritos, documentos bancarios, registros de actividad criminal, y una cronología detallada que probaba más allá de cualquier duda razonable que Ricardo Herrera era un criminal profesional. Pero también sabía que toda esta evidencia no serviría de nada si Valentina se negaba a verla. Su hija había dejado claro que consideraba cualquier información negativa sobre Ricardo como un ataque personal motivado por celos maternales. Mientras organizaba toda la evidencia en su mesa de comedor esa noche, Antonia se dio cuenta de que había desarrollado habilidades que la sorprendían incluso a ella misma. En solo 2 semanas, había aprendido tecnología básica, técnicas de investigación, documentación legal, y estrategias de comunicación. Se había convertido en una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. Pero todas estas nuevas habilidades la llevaban a una conclusión inevitable. La única manera de salvar a Valentina era interrumpir la boda públicamente, con evidencia irrefutable, delante de testigos que pudieran confirmar la verdad. La pregunta que quedaba era, ¿tendría el valor de hacerlo cuando llegara el momento? La madrugada del miércoles, exactamente una semana antes de la boda, Antonia recibió una llamada que cambiaría todo. Era las 2:47 de la madrugada cuando el teléfono la despertó bruscamente. Del otro lado de la línea una voz femenina desconocida susurraba con urgencia desesperada. ¿Es usted Antonia Mendoza, la madre de Valentina? Antonia se incorporó inmediatamente.
su corazón latiendo con fuerza. Sí, ¿quién habla? ¿Qué pasa con mi hija? Mi nombre es Sofía Delgado. Soy la esposa de Ricardo Herrera. El mundo de Antonia se detuvo. La mujer cuya vida había estado observando a través de fotografías e investigaciones, estaba ahí, en su teléfono, en plena madrugada. Señora Mendoza, necesito verla urgentemente. He descubierto algo terrible sobre mi esposo y su hija está en peligro inmediato. ¿Qué tipo de peligro? No puedo hablar por teléfono. Puede encontrarse conmigo en el Parque Central mañana a las 10 de la mañana. Estaré sola, sentada en la banca cerca de la fuente principal. Por favor, esto es una emergencia. La línea se cortó antes de que Antonia pudiera hacer más preguntas. Antonia pasó el resto de la noche despierta, imaginando qué podría haber descubierto Sofía que fuera tan urgente como para llamar a la madre de la otra mujer en medio de la madrugada. ¿Habría descubierto Sofía los planes de Ricardo de huir del país? ¿O había algo aún peor que Antonia no había logrado descubrir en su investigación? A las 10 menos 15 de la mañana del jueves, Antonia llegó al Parque Central. Reconoció inmediatamente a Sofía, aunque en persona se veía muy diferente a las fotografías de redes sociales. No llevaba maquillaje, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café desechable. Señora Mendoza, dijo Sofía al verla acercarse. Gracias por venir, sé que esto debe ser muy extraño para usted. Antonia se sentó en la banca, manteniendo cierta distancia. ¿Cómo me encontró? Ricardo menciona a su hija constantemente, siempre habla de la estúpida madre entrometida que no puede aceptar que su hija es feliz. Cuando comencé a sospechar y contraté mi propio investigador privado, su nombre apareció en el informe. La descripción dolió, pero no sorprendió a Antonia. ¿Usted también contrató un investigador? Sofía sacó una carpeta de su bolso, similar a la que Antonia había estado construyendo. Hace 3 semanas comencé a notar comportamientos extraños en Ricardo. Llamadas telefónicas secretas, ausencias inexplicables, gastos que no podía justificar. Al principio pensé que tenía una aventura simple, pero cuando mi investigador me mostró la evidencia. Sofía abrió la carpeta y sacó fotografías que hicieron que Antonia sintiera náuseas. No eran solo imágenes de Ricardo con Valentina. Eran fotografías de él con al menos 5 mujeres diferentes, todas tomadas durante los últimos 6 meses. Su hija no es la única, señora Mendoza. Ricardo está prometido en matrimonio con 3 mujeres diferentes al mismo tiempo. Una de ellas, Claudia Ruiz, está embarazada y cree que Ricardo se va a casar con ella el próximo mes. Antonia tomó las fotografías con manos temblorosas. ¿Embarazada? De 5 meses. Ricardo le ha estado diciendo que está esperando que se finalice su divorcio conmigo para poder casarse con ella legalmente. El mundo comenzó a girar alrededor de Antonia. La situación era mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Ricardo no era simplemente un bígamo o un estafador. Era un manipulador en serie que había construido un imperio de mentiras que involucraba múltiples vidas y familias. Pero hay algo peor, continuó Sofía, su voz quebrándose. Mi investigador descubrió que Ricardo está siendo investigado por una red internacional de lavado de dinero. Las autoridades creen que usa sus múltiples identidades y relaciones para mover dinero ilegal a través de diferentes países. Sofía sacó más documentos de la carpeta. Estos son reportes bancarios que muestran transferencias millonarias que pasan por las cuentas de sus diferentes prometidas. Señora Mendoza, su hija no solo está a punto de casarse con un criminal, está a punto de convertirse en una criminal sin saberlo. Antonia estudió los documentos, aunque los números y códigos bancarios estaban más allá de su comprensión, pero podía entender las implicaciones básicas.
Valentina estaba siendo usada como parte de una operación criminal internacional. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Antonia. ¿Por qué no va directamente a la policía? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Porque tengo 2 hijos pequeños con Ricardo, y él me ha amenazado. Me dijo que si interfiero con sus negocios, mis hijos y yo desapareceremos. Tiene contactos peligrosos, señora Mendoza. Gente que no duda en hacer daño. Entonces, ¿qué propone que hagamos? Necesitamos trabajar juntas para exponer todo antes de que sea demasiado tarde. Pero tiene que ser de una manera que proteja a todas las víctimas, incluyendo a su hija y a mis hijos. Sofía se inclinó hacia adelante bajando la voz. He descubierto que Ricardo planea usar la boda con su hija como su última gran estafa antes de desaparecer. Hay una transferencia programada para el día después de la boda, que va a vaciar todas las cuentas vinculadas a Valentina y transferir el dinero a cuentas offshore. Después de eso, Ricardo va a desaparecer, dejándonos a todas para enfrentar las consecuencias legales. Antonia sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Cuánto dinero está involucrado? Según mis cálculos, al menos $500,000 entre todas las víctimas. Pero no es solo el dinero, señora Mendoza. Su hija va a quedar como cómplice de lavado de dinero. Podría ir a la cárcel. La magnitud de la situación golpeó a Antonia como una avalancha. Todo este tiempo había estado preocupándose por proteger el corazón de Valentina y su estabilidad financiera personal, sin darse cuenta de que estaba en riesgo de perder su libertad también. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Antonia, sintiendo que todas sus habilidades recién desarrolladas como investigadora eran inadecuadas para una crisis de esta magnitud. Tengo un plan, dijo Sofía, pero es arriesgado y requiere que actuemos exactamente el día de la boda, delante de todos los invitados. ¿Qué tipo de plan? Sofía miró alrededor del parque, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Mi investigador ha estado trabajando secretamente con las autoridades. Hay una operación policial planeada para arrestar a Ricardo. Pero necesitan hacerlo en el momento exacto cuando esté intentando completar la transferencia final de dinero. ¿Y cuándo sería eso? Durante la recepción de la boda. Ricardo tiene planeado excusarse durante la fiesta para hacer las transferencias finales desde su teléfono. Es cuando las autoridades planean arrestarlo. Antonia procesó la información lentamente. ¿Está diciendo que mi hija va a casarse con un criminal que va a ser arrestado durante su propia recepción? A menos que encontremos una manera de detener la boda antes de que llegue a ese punto. Sofía sacó el último documento de su carpeta. Era una copia de un mensaje de texto que Ricardo había enviado a alguien llamado el jefe. Todo va según el plan. La boda es en 6 días. Después de la transferencia final, estaré en el aeropuerto. Prepara mi documentación nueva. Antonia leyó el mensaje 3 veces antes de que el significado completo la golpeara. Ricardo no solo estaba planeando robar y desaparecer, tenía documentos falsos preparados para asumir una nueva identidad. Señora Mendoza, dijo Sofía suavemente, necesito preguntarle algo directamente. ¿Está dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar a su hija, incluso si eso significa destruir su boda públicamente y arriesgarse a que ella nunca le perdone? Antonia miró las fotografías, los documentos bancarios, los mensajes de texto, toda la evidencia de la vida criminal de Ricardo esparcida entre ellas en la banca del parque. Pensó en Valentina, probablemente en ese momento eligiendo flores, o probándose su vestido de novia, completamente ajena al hecho de que su futuro esposo era un criminal internacional, que planeaba destruir su vida. Sí, dijo Antonia con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Entonces necesitamos coordinar nuestros esfuerzos cuidadosamente, dijo Sofía. Porque solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien.
y si fallamos, todas vamos a pagar las consecuencias. Mientras caminaban juntas hacia la salida del parque, dos mujeres que habían sido víctimas del mismo hombre pero de maneras diferentes, Antonia se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar la prueba más difícil de su vida. No solo tenía que salvar a su hija, tenía que hacerlo de una manera que las protegiera a todas de un hombre que aparentemente no tenía límites en su capacidad para hacer daño. La guerra ya no era solo entre madre e hija, ahora era una batalla contra un criminal profesional con recursos y contactos peligrosos, y Antonia estaba a punto de descubrir si tenía lo necesario para ganar una guerra de esa magnitud. Los siguientes 3 días después del encuentro con Sofía, fueron los más intensos en la vida de Antonia. Junto con la esposa legal de Ricardo, habían desarrollado un plan meticuloso que requería timing perfecto, coordinación precisa, y el tipo de valor que solo viene cuando no hay alternativas. El plan era complejo pero elegante. Interrumpirían la ceremonia en el momento exacto después de que el oficiante preguntara si alguien tenía objeciones al matrimonio, pero antes de que los votos fueran intercambiados. Sofía entraría por la puerta principal de la iglesia con sus 2 hijos, presentándose como la esposa actual de Ricardo. Simultáneamente, Antonia revelaría toda la evidencia documental que había recopilado, incluyendo los registros financieros fraudulentos. Pero el viernes por la noche, a menos de 48 horas de la boda, todo el plan se desmoronó de la manera más inesperada posible. Antonia estaba organizando los documentos finales en su mesa de comedor cuando escuchó un carro detenerse bruscamente frente a su casa. A través de la ventana, vio a Valentina bajándose de un taxi, pero algo estaba terriblemente mal. Su hija se movía de manera errática, tropezando ligeramente, y cuando se acercó a la puerta, Antonia pudo ver que había estado llorando intensamente. Valentina tocó la puerta con golpes desesperados. «Mamá, mamá, ábreme por favor». Antonia abrió inmediatamente, y Valentina se desplomó literalmente en sus brazos, sollozando de una manera que no había hecho desde que era una niña pequeña. «Hija, ¿qué pasó? ¿Estás herida?» Valentina se separó ligeramente, su rostro devastado por las lágrimas. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Tú contrataste a alguien para investigar a Ricardo?» El corazón de Antonia se detuvo. De alguna manera Valentina había descubierto parte de la verdad. «Hija. Solo respóndeme, ¿sí o no?» Antonia respiró profundamente. Después de semanas de planear cómo revelar la verdad, el momento había llegado de la manera menos preparada posible. «Sí. Contraté a un investigador privado». Valentina cerró los ojos, como si la confirmación fuera un golpe físico. «¿Por cuánto tiempo?» «3 semanas». «¿Y qué encontraste?» Antonia guió a Valentina hacia el sofá, notando que su hija estaba temblando. «Valentina, ¿qué te pasó hoy? ¿Cómo descubriste?» «Responde mi pregunta primero». Antonia se sentó frente a su hija, tomando sus manos temblorosas. «Encontré que Ricardo está casado con otra mujer. Que tienen 2 hijos juntos. Que está involucrado en actividades financieras ilegales. Y que está planeando desaparecer después de la boda». Valentina sollozó nuevamente, pero esta vez no era sorpresa en su voz. «Lo sabía. En algún lugar dentro de mí. Lo sabía». «¿Qué pasó hoy, hija?» Valentina se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Esta tarde fui al apartamento de Ricardo sin avisar. Quería sorprenderlo con una cena romántica antes de la boda. Tenía llaves porque él me las había dado la semana pasada». Antonia sintió un escalofrío de aprensión. «Cuando llegué», continuó Valentina, «había una mujer joven en el apartamento. Estaba usando una de mis blusas, la azul que dejé ahí la semana pasada. Al principio pensé que era su hermana o algo así, pero cuando Ricardo llegó 30 minutos después». Valentina hizo una pausa,
como si las palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. La besó mamá. La besó de la misma manera que me besa a mí. Y cuando me vio ahí parada, no se veía sorprendido, se veía molesto, como si yo fuera la intrusa. Antonia sintió una furia maternal que no había experimentado en años. ¿Qué dijo él? Primero trató de explicar que era una prima que estaba visitando. Pero la mujer, su nombre es Claudia, le gritó que estaba cansada de esconderse. Le gritó que yo tenía que saber la verdad sobre su embarazo. Las piezas del rompecabezas encajaron para Antonia. Esta era Claudia Ruiz, la mujer embarazada que Sofía había mencionado. Valentina, ella está embarazada de 5 meses. Y Ricardo es el padre. Valentina se desplomó contra el respaldo del sofá. Mamá. Me prometí a mí misma que nunca te diría esto, pero en ese momento, cuando todo se desmoronó, lo único que quería era venir a casa contigo. Antonia sintió que su corazón se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. Después de años de distanciamiento, su hija había acudido a ella en su momento de mayor necesidad. Hay más, continuó Valentina. Después de que Claudia se fue, Ricardo trató de convencerme de que todo era un malentendido. Pero cuando fui al baño, su teléfono sonó. Era un mensaje de texto que pude leer desde donde estaba parada. Valentina sacó su propio teléfono y le mostró una fotografía que había tomado de la pantalla de Ricardo. El mensaje decía: Sofía sospecha algo. Tal vez necesitemos acelerar el timeline. ¿Puedes completar las transferencias mañana en lugar del sábado? Antonia se quedó helada. ¿Viste quién envió ese mensaje? Alguien llamado el jefe. Mamá, ¿qué significa eso de transferencias? Por primera vez en semanas, Antonia se encontró en la posición de necesitar proteger a su hija de una verdad, en lugar de tratar de revelársela. La evidencia del lavado de dinero y la posible implicación legal de Valentina era demasiado para agregar a su dolor emocional actual. Hija, hay cosas sobre Ricardo que son mucho más complicadas de lo que imaginas, dijo Antonia cuidadosamente. Pero ahora mismo, lo más importante es que estés segura. ¿Segura? ¿Por qué no estaría segura? Antonia tomó las manos de Valentina nuevamente. Valentina, ¿Ricardo sabe que viste ese mensaje? No lo creo. Salí inmediatamente después, diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. ¿Dijo algo sobre cancelar la boda? No. De hecho, insistió en que todo podía resolverse, que él podía explicar todo después de la boda. Dijo que cancelar ahora sería un desastre financiero para ambos. Las palabras de Ricardo confirmaron las peores sospechas de Antonia. Incluso después de ser parcialmente expuesto, estaba tratando de mantener la boda en pie, porque necesitaba acceso a los activos de Valentina para completar su plan de escape. Hija, dijo Antonia suavemente, necesito enseñarte algunas cosas que he descubierto. Pero antes de hacerlo, quiero que sepas que todo lo que hice fue porque te amo y quería protegerte. Valentina asintió, su resistencia habitual a las interferencias de su madre aparentemente desaparecida en la crisis actual. Antonia fue a buscar la caja de zapatos que contenía toda su evidencia recopilada. Cuando regresó al sofá, Valentina estaba mirando fijamente sus manos, como si estuviera tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Valentina, lo que vas a ver va a ser muy difícil, pero necesitas saberlo todo para entender qué tan profundo es este problema. Durante la siguiente hora, Antonia le mostró a su hija toda la evidencia. Las fotografías de Ricardo con múltiples mujeres, los documentos que probaban su matrimonio con Sofía, los registros financieros fraudulentos, el testimonio de María Elena Vargas, y finalmente, la información sobre la investigación policial y el plan de escape internacional. Valentina examinó cada documento en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas específicas,
pero sin la resistencia emocional que Antonia había anticipado. Era como si la confrontación con Claudia hubiera quebrado su capacidad de negación, preparándola para aceptar verdades aún más difíciles. Cuando Antonia terminó de explicar todo, incluyendo su alianza con Sofía y el plan original para interrumpir la boda, Valentina se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente se habló. «Mamá, ¿por qué no me dijiste todo esto desde el principio?» «Porque sabía que no me creerías. Y tenía razón. Cuando traté de hacer sugerencias sutiles, te enojaste y me desinvitaste de la boda». Valentina asintió lentamente. «Tienes razón. No te habría creído. Habría pensado que estabas inventando todo para sabotear mi felicidad». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su madre. «Mamá, perdóname. He sido una hija terrible contigo». «No, hija. No has sido terrible. Has sido independiente, que es como te criamos. El problema es que Ricardo es un experto en manipulación. Ha engañado a mujeres mucho más experimentadas que tú». Valentina se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de dolor a determinación. «¿Qué hacemos ahora? La boda es mañana, y hay invitados llegando de otras ciudades. Pero obviamente no puedo casarme con él». Antonia sintió una mezcla de alivio y nueva preocupación. Habían superado el obstáculo más grande, hacer que Valentina aceptara la verdad, pero ahora enfrentaban el desafío logístico y emocional de manejar las consecuencias. «Primero», dijo Antonia, «necesitamos contactar a Sofía y coordinar con las autoridades. Si Ricardo sospecha que has descubierto la verdad, podría acelerar sus planes o volverse peligroso». «¿Peligroso cómo?». Antonia le contó sobre las amenazas que había hecho a Sofía y a sus víctimas anteriores. Valentina cerró los ojos, como si estuviera asimilando la magnitud completa de la situación por primera vez. «Dios mío, mamá, ¿en qué me metí?». «Te metiste en algo que cualquier mujer inteligente y confiada podría haber hecho. Ricardo es un criminal profesional. No es tu culpa haber sido engañada por alguien que dedica su vida a engañar personas». Por primera vez en años, Valentina miró a su madre con algo que se parecía a la admiración. «Mamá, ¿cómo supiste hacer todo esto? Investigar, encontrar evidencia, contactar víctimas. No sabía que fueras tan capaz». Antonia sonrió tristemente. «Yo tampoco lo sabía. Resulta que cuando una madre necesita proteger a su hija, puede aprender a hacer cosas que nunca imaginó posibles». Mientras madre e hija se abrazaban por primera vez en años, Antonia se dio cuenta de que habían llegado a un punto de inflexión que cambiaría su relación para siempre. Pero también sabía que la crisis estaba lejos de terminar. Aún tenían que confrontar a Ricardo, proteger a Valentina de las consecuencias legales, y asegurarse de que todas las otras víctimas estuvieran a salvo. La verdad había salido a la luz, pero la batalla más difícil aún estaba por delante. El sábado por la mañana, día de la boda que ya no sería, Antonia y Valentina despertaron temprano para ejecutar un plan completamente nuevo. Durante la noche, habían coordinado con Sofía y el detective Héctor, una estrategia que protegería a todas las víctimas mientras aseguraba que Ricardo enfrentara las consecuencias de sus crímenes. A las 8 de la mañana Valentina llamó a Ricardo desde el teléfono de su madre, utilizando una actuación que habían ensayado cuidadosamente. «Ricardo, amor, necesito verte antes de la ceremonia. Estoy muy nerviosa y quiero que hablemos sobre nuestro futuro juntos». La voz de Ricardo sonaba tensa pero aliviada. «Por supuesto, mi amor. ¿Dónde quieres que nos encontremos?» «En el Café Milano donde tuvimos nuestra primera cita. Tengo algo muy especial que darte antes de la boda». «Perfecto. Estaré ahí en una hora». Cuando Valentina colgó, sus manos temblaban ligeramente. «¿Crees que sospecha algo?» «Si sospechara, no habría aceptado tan fácilmente», respondió Antonia.
Los criminales como Ricardo confían demasiado en su capacidad de manipulación. Probablemente piensa que puede convencerte de seguir adelante con la boda. Una hora después, en el Café Milano, Valentina se sentó en una mesa cerca de la ventana. Antonia estaba en el café de enfrente, donde podía observar todo pero sin ser vista. Héctor y dos oficiales de policía vestidos de civil estaban estratégicamente ubicados en mesas cercanas. Sofía esperaba en un auto estacionado afuera, con toda la evidencia documental organizada en carpetas etiquetadas. Ricardo llegó puntualmente llevando flores y con la sonrisa encantadora que había enamorado inicialmente a Valentina. Se acercó a besarla, pero ella se apartó sutilmente. Ricardo, necesitamos hablar sobre algo importante antes de la ceremonia. ¿De qué se trata, amor? Estás muy seria. Valentina sacó su teléfono y le mostró la fotografía que había tomado del mensaje de «El jefe». ¿Puedes explicarme qué significa esto? La expresión de Ricardo cambió instantáneamente. La sonrisa encantadora desapareció, reemplazada por una frialdad calculadora que Valentina nunca había visto antes. ¿Dónde conseguiste eso? Ayer en tu apartamento, antes de conocer a Claudia. Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono amenazante. Valentina, hay cosas que no entiendes, asuntos de negocios complicados. Pero nada de eso cambia lo que sentimos el uno por el otro. ¿Nada? ¿Ni siquiera el hecho de que estés casado con Sofía Delgado y tengas 2 hijos con ella? Esta vez, Ricardo no pudo ocultar su shock. ¿Cómo sabes sobre? ¿O el hecho de que Claudia esté embarazada y crea que se va a casar contigo el próximo mes? Ricardo se puso de pie bruscamente, su fachada completamente destruida. ¿Quién te está dando esta información? Tu estúpida madre entrometida. Mi madre que me salvó la vida, corrigió Valentina con firmeza. Mi madre que me ama lo suficiente como para protegerme de criminales como tú. Escúchame muy bien, dijo Ricardo acercándose amenazadoramente. Hay mucho dinero en juego aquí, y personas muy peligrosas involucradas. Si no procedes con la boda como está planeado, vas a lamentar haber nacido. Esta era la señal que estaban esperando. Héctor se levantó de su mesa e intervino inmediatamente. Ricardo Herrera Morales está bajo arresto por fraude matrimonial, lavado de dinero y amenazas contra civiles. Los dos oficiales se acercaron desde direcciones opuestas mientras Ricardo intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Su mirada se dirigió inmediatamente a Valentina. Esto es una trampa. Me tendiste una trampa. No, respondió Valentina sorprendiéndose de su propia calma. Esto es justicia. Para mí, para Sofía, para Claudia, y para todas las otras mujeres que has lastimado. Mientras los oficiales esposaban a Ricardo, Sofía entró al café con sus 2 hijos pequeños. Los niños se escondieron detrás de su madre al ver a su padre siendo arrestado. Pero Sofía se mantuvo firme. Ricardo, le dijo con voz clara, estos oficiales quieren hablar contigo sobre las cuentas bancarias offshore y las transferencias programadas para hoy. La cara de Ricardo se desplomó completamente. Se dio cuenta de que no solo había sido expuesto, toda su operación criminal había sido descubierta y desmantelada. Mientras se lo llevaban, gritó hacia Valentina. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Hay gente que no va a perdonar esto. Héctor se acercó a Valentina y Sofía. No se preocupen por esas amenazas. Ricardo está cooperando con una investigación federal más grande. Su arresto va a llevar al desmantelamiento de toda la red. Las amenazas que pueda hacer desde la cárcel no tienen sustancia real. Después de que se llevaran a Ricardo y terminaran de tomar las declaraciones iniciales, Valentina y Antonia se dirigieron de regreso a la casa en Las Flores. Todavía tenían que lidiar con los aspectos prácticos de cancelar una boda, notificar a los invitados, cancelar el hotel, devolver los depósitos.
Pero esas tareas logísticas parecían menores comparadas con la conversación profunda que madre e hija necesitaban tener sobre su relación y su futuro. Esa tarde, sentadas en el pequeño jardín de Antonia bajo el árbol de limón donde Miguel había instalado la banca de hierro, Valentina finalmente habló sobre los años de distanciamiento. Mamá, necesito que entiendas por qué me alejé tanto de ti después de que papá murió. Antonia, que había estado regando sus plantas, se detuvo para escuchar. Cuando papá estaba vivo, él era como un filtro entre nosotras. Él suavizaba tus preocupaciones antes de que llegaran a mí. Y suavizaba mi rebeldía antes de que llegara a ti. Sin él, de repente estábamos chocando directamente. Lo sé, hija, también lo sentí. Pero hay algo más, continuó Valentina. Después de que papá murió, cada vez que tú expresabas preocupación por mis decisiones, me sentía como si me estuvieras diciendo que no era capaz de vivir mi propia vida. Y eso me asustaba porque parte de mí sabía que tenías razón. Antonia se sentó en la banca al lado de su hija. ¿Qué quieres decir? Después de la muerte de papá, me sentía tan perdida que tomaba decisiones solo para demostrar que podía ser independiente. No porque fueran las decisiones correctas, sino porque eran mis decisiones. Ricardo fue la culminación de eso. Elegí estar con él partly porque sabía que tú tendrías dudas. La honestidad de Valentina sorprendió a Antonia. Hija, nunca fue mi intención hacerte sentir incapaz. Lo sé ahora. Pero también necesito que entiendas que cuando me llamaste estorbo inútil, no fue porque realmente lo pensara. Fue porque estaba asustada de admitir que tal vez necesitaba a mi madre más de lo que quería admitir. ¿Estorbo inútil? ¿Cuándo te llamé eso? Valentina se detuvo, confundida. Cuando me llamaste para invitarme a la boda, me dijiste que no me comportara como el estorbo inútil que siempre has sido. Antonia frunció el ceño, reproduciendo esa conversación en su memoria. No, hija. Tú me dijiste eso a mí. Me dijiste que no me comportara como el estorbo inútil que siempre he sido. Ambas mujeres se quedaron en silencio, procesando la realización de que habían malinterpretado esa conversación crucial. Cada una había escuchado sus propios miedos internos reflejados en las palabras de la otra. ¿Entonces ninguna de las dos piensa realmente que la otra es un estorbo inútil? Preguntó Valentina con una pequeña sonrisa. Al contrario, respondió Antonia, creo que ambas somos mujeres fuertes que han tenido miedo de lastimar a la otra. Valentina se recostó contra el hombro de su madre, algo que no había hecho en años. Mamá, quiero que sepas que lo que hiciste estas últimas semanas, aprender tecnología, contratar investigadores, seguir a Ricardo, contactar a sus víctimas, me demostró un lado tuyo que nunca había visto. Eres increíblemente valiente y capaz. Y tú, respondió Antonia, mostraste una madurez y fortaleza hoy que me hizo sentir muy orgullosa. La manera en que manejaste la confrontación con Ricardo, cómo mantuviste la calma bajo presión. Eres una mujer extraordinaria. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el barrio Las Flores, Antonia y Valentina hicieron planes para el futuro. Valentina se quedaría en la casa familiar durante algunas semanas mientras procesaba todo lo que había pasado y decidía sus próximos pasos. Había perdido algunos ahorros debido a las manipulaciones financieras de Ricardo, pero las autoridades estaban trabajando para recuperar la mayor parte del dinero robado. Más importante que los aspectos financieros, ambas mujeres habían redescubierto su relación madre-hija en una base completamente nueva. Habían aprendido a comunicarse directamente, sin filtros ni traducciones, y habían desarrollado un respeto mutuo basado en las fortalezas reales que cada una había demostrado durante la crisis. 3 meses después Antonia recibió una llamada de Héctor informándole que Ricardo había sido sentenciado a 8 años de prisión y que toda la red de lavado de dinero había sido desmantelada.
5 mujeres diferentes habían recuperado un total de 600,000 pesos que Ricardo había robado, y Claudia había dado a luz a una niña sana que estaría mejor sin un padre criminal. Sofía había comenzado a trabajar con una organización que ayudaba a víctimas de fraude romántico, compartiendo su historia para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de alerta. Sus hijos estaban recibiendo terapia para procesar el trauma de ver a su padre arrestado, pero estaban adaptándose bien a su nueva vida sin él. Valentina había decidido tomar un año sabático para viajar y redescubrir quién era fuera de las relaciones románticas. Envió postales regulares desde diferentes países, cada una firmada con amor, tu hija que ya no tiene miedo de necesitar a su madre. Y Antonia, que había comenzado esta historia sintiéndose como un estorbo inútil en la vida de su hija, había terminado siendo la heroína que salvó no solo a Valentina sino a múltiples mujeres de un criminal peligroso. Carmen Fuentes, su vecina chismosa, ahora se refería a Antonia como la detective del barrio, y frecuentemente traía vecinos con problemas familiares para que Antonia les diera consejo. Pero lo más importante de todo, Antonia había aprendido que ser madre no significaba volverse invisible o irrelevante una vez que los hijos crecen. Significaba evolucionar, crecer, y estar dispuesta a luchar por las personas que amas, incluso cuando esas personas no pueden ver el peligro que las rodea. En su mecedora junto a la ventana, con una taza de café negro y una nueva foto en la mesa, una selfie que Valentina le había enviado desde Praga, Antonia sonreía al amanecer de cada nuevo día. Ya no era simplemente una madre jubilada esperando visitas ocasionales. Era Antonia Mendoza, detective, heroína, y la madre más útil que una hija podría tener. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.